también el actor tiene un hambre por contar historias, ¿no? Y ahí entendí que el actor es narrador, ¿no? Que narra con su cuerpo y con su voz, ¿no? Y es algo que me pareció como muy lindo y los empecé a ver de otra manera. Oh. Te prometo anarquía. También trabajaste con no actores, como lo habías hecho anteriormente. Incluso en Hasta el Sol tiene manchas, haces citas sobre Bresson y el tema de los modelos. Me gustaría ahondar un poquito en esta forma de trabajar. Eh, el trabajo con no actores, qué retos supone para ti, pero que también qué oportunidades y aciertos representa para ti eso. ¿Y cuál es la diferencia de tu trabajo o tu método de trabajo con no actores o modelos, comparándolo con lo que hacía Bresson? Híjole. Hace muchos años estaba como muy clavado con Bresson. Cada vez estoy como más distanciado. No distanciado, sino ya no le pongo tanta atención. Eh, Empecé a trabajar con actores porque en Guatemala cuando empecé a hacer pelis no había actores, ¿no? Y también porque estuve en varios cortos de mis compañeros en el CCC y me parecía una pesadilla los actores famosos, ¿no? Eh, no se dejaban dirigir, había que consentirlos bastante, eh, siempre tenían teatro, se tenían que ir en cualquier momento del llamado porque tenían una función, porque tenían grabación de algo y, y me pareció como, sí, me pareció como complejo, ¿no? Ahora lo entiendo y me parece como que se puede trabajar con actores y no actores, o sea, pero ¿qué es lo que busco de los no actores? Que me ayuden a diseñar la biografía de mis personajes. Más bien, me robo la biografía de ellos y la traslado a mis personajes. En su manera de hablar, es una manera de hablar muy auténtica, en experiencias que han tenido. Por ejemplo, en Te Prometo Anarquía hay una secuencia que me gusta mucho, donde Johnny le enseña a Miguel las diferentes maneras de monear, que está la Nike, la Playboy. Todo eso a mí no se me ocurrió, eso no está en el guión. Eso yo lo escuché durante el catering, en el corte a comer. Pelucas está explicándole a alguien que había ido al Metro Puebla y que le enseñaron a hacer la Jordan, no la Nike, la Playboy. Y le dije, Pelucas, ven para acá. Y le dije a todo el mundo que íbamos a hacer lo que estaba haciendo la película lo íbamos a incorporar a la película, ¿no? Y suelo hacer bastante ese tipo de cosas. Observar a los actores durante el rodaje para ver qué cosas de ellos puedo incluir en la película. Eh, que le den como, sí, que vuelvan como tridimensionales a los personajes, O sea, estarlos darles como, observando hasta en el la misma hora del corte a comer, ahí mismo los sí, observas. sí, normalmente a veces antes me ponía a comer buscando que ellos me dieran la espalda para que ellos no vieran que los estaba como espiando, ¿no? O me ponía un poquito cerca cuando estaban platicando con alguien para ver de qué estaban hablando, ¿no? Eh, sí, me fijaba cómo respiraban, cómo hablaban, porque así les podía comentar después, oye, ¿te acuerdas cómo le estás contando a Eduardo sobre cómo te regañó tu mamá? Quiero que lo digas de la misma manera, ¿no? Y me dijo, sí, ya me acuerdo, ¿no? Antes era más radical, ahora no lo soy tanto. Sentía que, sentía que los actores que tenían como una necesidad por estar, ¿no? Por estar, por estar presentes. Y los no actores o sea, estaban ahí, o sea, no tenían que hacer nada por estar, ¿no? No tenían que poner, acentuar las palabras, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Como que, y creo que eso también me sirvió para diseñar una manera de dirigir en la que
todo transcurre de una manera muy pausada y natural, ¿no? Pero no digo pausada en cuanto a tiempo, sino pausada en que el silencio es importante, ¿no? Que a veces el silencio puede decir mucho más que una palabra. También en la manera en que pueden hablar los actores, ¿no? Que de repente lo que sucede es que con los actores es que dicen el diálogo de una manera muy limpia y correcta, ¿no? Pronunciando cada palabra. Y lo que ahora les pido es que ensucien su diálogo, ¿no? Que de repente que hablen un poquito más rápido, que pronuncien una palabra no tan correcta. Obviamente partiendo del contexto de los personajes, pero la mayoría de la gente, nadie habla con una sintaxis correcta, ¿no? Claro. Bueno, creo yo. Obviamente hay gente que sí puede hablar con una sintaxis muy correcta, pero creo que son como casos únicos. Sí, no es el común. Sí. Entonces, y eso le da una veracidad a los personajes. Y, y no sé, ahora creo que hay actores que me parecen como increíbles. La ventaja de los actores es que se saben el diálogo, ¿no? O sea, que tiene una capacidad, una retentiva que a mí me sorprende. Ujú. Que siempre les pregunto a los actores cómo lo hacen para memorizarse, para aprender, para sentir 90 páginas, ¿no? Y decirlas de una manera que parece que no se la aprendieron de, bueno, algunos, ¿no? Eh, y es algo que de repente cuesta un poquito con los no actores, ¿no? Y por eso se improvisan los diálogos y qué sé yo. Ujú. Eh, y otra cosa es que obviamente los actores tienen como un compromiso, ¿no? Con el llamado, con muchas cosas, con el cuidado. O sea, el temor que tienes con los no actores es que no se cuidan, ¿no? O sea, que dices, corte, chicos, ahí se acuerdan que no pueden patinar, ¿no? No pueden patinar porque si te caes y te rompes el brazo, jodes la película, Claro. eh, no te puedes caer, no te puedes ir a emborrachar, si te atropellan, si pasa algo, eh, jodes la película. Tienes que tener mucho cuidado porque el llamado mañana es a las 4:30 de la mañana y si no llegas a tiempo, jodes la película. O sea, como está recordando constantemente ese tipo de cosas, Es ¿no? el riesgo del no actor, ¿no? El de no tener no actor. Hay una que también es muy importante, que el actor suele preguntarte por qué constantemente. Hay más un diálogo en la construcción del personaje, ¿no? Sí. O sea, te está como poniendo a prueba constantemente o entendiendo cuál es tu mirada acerca del personaje y tienes que estar respondiendo y respondiendo, que eso genera un diálogo interesante, pero también puede ser como muy agotador, ¿no? Porque también uno no tiene, sí, puedes tener la respuesta de todo, pero a la vez no quiere decir que sea la respuesta correcta de cómo tiene que ser tu personaje. En cambio, el, el no actor necesitas decirle que camine y ya camina con una cierta personalidad, ¿no? El actor te dice, oye, pero ¿cómo camina el personaje de esta manera, de esta, de la otra, de aquí, de acá? Y te da mil opciones que de repente dices, increíble, pero no sé cuál de todas, o sea, no sé, puede parecer como pereza mental, pero no sé, de repente algunos me van a comprender. Creo que tiene que ver también con algo digo, escuchaba que precisamente como que alrededor de esas películas, tú dirigías más como que con la intuición que con lo teórico de fondo, ¿no? Sí, soy muy intuitivo, bueno, intento usar mucho el instinto y sí, creo que ese es como mi filtro, ¿no? O sea, lo que estoy viendo me lo creo o no me lo creo, tanto con actores que con no actores. Y me pregunto, ¿por qué no me lo creo? ¿O por qué sí me lo creo? Y me estoy como cuestionando si me lo creo o no me lo creo y qué cosas puedo modificar para creérmela, ¿no? Para que sea más verosímil o menos, o sobre todo, a lo mejor no es tanto lo verosímil, sino esquivar como el lugar común, ¿no? Atrás hay relámpagos es una película que produjeron dos actrices Sí, costarricenses y te hablaron para que te lanzaras a dirigirla. Fue un proceso que también fue distinto, o sea, en este aspecto de que no había guión, pero estabas trabajando con actrices de teatro. Eso lo hizo, le dio, digamos, algo distinto como proyecto a los que habías hecho antes, ¿no?
Tal vez ahí es donde te diste cuenta de algunas verdades sobre trabajar con actores profesionales. Sí, ahí la pasé muy bien con ellas. Además que son amigas, como que el compromiso, como que había un hambre. O sea, también el actor tiene un hambre por contar historias, ¿no? Y ahí entendí que el actor es narrador, ¿no? Que narra con su cuerpo y con su voz, ¿no? Y es algo que me pareció como muy lindo y los empecé a ver de otra manera. Oh, Eh, y, pero aún así, metí a todos los chicos que van en bicicleta son actores y es como la parte documental de la película, ¿no? claro. Y para mí era muy importante, me sentía muy cómodo con ellos y sentía que estaba como que no quería dejar del todo mi esencia. Qué bien, porque sí fue como un pequeño regreso después de Te Prometo Anarquía a hacer algo un poquito más artesanal tal vez. Sí, Este, y- es una película que se hizo en 12 días con $20,000, ¿no? También pagándole a todo el mundo. Y, y también me sentí cómodo porque entendí o me di cuenta que podía hacer películas de bajo presupuesto también en un lugar que no era Guatemala, ¿no? Y ya tenía como la forma o la fórmula o el mecanismo y que ese mecanismo se podía replicar. Esto solo es una parte de la charla que tuvimos con Julio Hernández Cordón en la Turbamulta del Cine, el podcast donde compartimos las mañas del set. Platicamos un buen rato sobre cómo hacer cine de bajo presupuesto y revisamos toda su filmografía. Escúchanos por iTunes, Spotify o aquí mismo en YouTube. Yo soy Lalo Hernández y ustedes son la Turbamulta del Cine.